que son muy enriquecedoras para todos. Y ahora el último ponente de esta mesa redonda viene de la Universidad de Córdoba, es catedrático en la Universidad de Córdoba. Puede que lo conozcáis porque tiene trabajos que han sido pioneros en el ámbito de la esquizofrenia en España, desde trabajos que tienen que ver con el tratamiento asertivo comunitario, los primeros que se han hecho, hasta la traducción de los módulos de Lieberman, también algo bueno, pues fundamental en este ámbito. Y nos va a hablar precisamente de la utilidad de los programas de rehabilitación psicosocial, pues donde tiene mucha experiencia, no solo académica, teórica, sino práctica, porque bueno, antes de estar en la universidad también trabajó, digamos, a pie de obra en un programa en Córdoba con personas con trastorno mental grave. Entonces, bueno, para mí es un placer, Juan Antonio, compartir mesa. Hablamos mucho, pero tenemos poco tiempo, y que estés hoy aquí, pues bueno, es un placer que vuelvas realmente a Almería y que podamos un poco escucharte. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. Lamento estar ahí escondido. Parecía que Francisco Javier iba a ser el último y hay uno más, ¿no? Disculpar el telemaratón que os estamos dando esta mañana, y espero que seáis capaces de sobrevivir a unos minutos más de mi intervención. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la invitación, bueno, pues a todas las entidades que han colaborado en este acto, a la Universidad de Almería, a FAISEN, a todos los servicios de salud mental, movimientos asociativos y todos los colectivos que están aquí representados, y a mis compañeros y compañeras, y muy especialmente a Adolfo Canga. Bueno, yo puedo ser el primer firmante que da fe desde hace muchos años, ¿no?, de que, bueno, que Adolfo para nosotros es un modelo, porque creo que bueno, hace una misión muy importante formando a estudiantes universitarios en la docencia, pero también es una labor investigadora de primer nivel, y también es en transferencia, pues trabajando pues con movimientos asociativos, con salud mental, y bueno, yo creo que es un ejemplo para todos nosotros donde mirarnos, y yo voto por esa cátedra que den a la universidad para poder fomentar el seguir trabajando dentro de esta línea, y bueno, le agradezco mucho el que me haya invitado. Bueno, pues no quiero, bueno, que voy a ir un poquito rápido porque entiendo que puedan estar ustedes cansados, pero mi presentación va a ir un poco alrededor de lo que serían los beneficios de los tratamientos psicosociales en esquizofrenia. Bueno, yo normalmente suelo hablar casi prefiero la palabra esquizofrenia en plural, y trastorno mental grave, ¿no?, porque también hay muchísimas personas que no tienen este tipo de diagnóstico y sí otros. Muy brevemente, quería hacer una referencia un poco al contexto de los tratamientos psicosociales, porque es importante que visibilicemos que realmente la historia de los tratamientos psicosociales es relativamente corta. No es mucho más de 40 años cuando se empezaron a experimentar con medicamentos antipsicóticos, los neurolépticos, y ya se empezaron a vaticinar, bueno, pues que este tipo de fármacos podían conseguir pues mejorar los síntomas relacionados con trastorno mental grave. En la mayoría de países europeos empiezan unos procesos de reforma, auspiciados también por los beneficios de estos fármacos, y esos procesos de reforma psiquiátrica que aquí en España pues se inició a mediados del año 80, pues básicamente por lo que intentaron fue ir cerrando los hospitales psiquiátricos de manera progresiva e ir creando pues recursos comunitarios e incorporando pues tanto el tratamiento farmacológico como alternativas psicosociales para poder atender a este tipo de población. Bueno, esto, según quien lo vea, pues puede verlo como el vaso medio lleno o medio vacío, porque en realidad pues, partimos de que no había ningún tipo de recurso a que se empezaron a generar, ¿no? Es cierto que en algunos países, incluido en España, los procesos a lo mejor no fueron del todo compensados y se cerraron hospitales psiquiátricos sin crear recursos suficientes para atender este tipo de circunstancias, pero bueno, yo creo que probablemente pues, muchos de los que estemos aquí hemos visto más el vaso medio lleno, ¿no?, que medio vacío, ¿no?
En realidad pues había un cambio de concepción en donde lo que se iba buscando es que el tratamiento farmacológico pues se pudiera combinar con el presupuesto de actividades en el contexto comunitario y psicosocial. Bien, sin embargo, bueno, pues quizás después de todo este tiempo podamos constatar algunas evidencias. Primero, quizás pues, la medicación antipsicótica no ha cubierto todas las expectativas que generó en un principio, en donde se pensaba que realmente los porcentajes de mejora iban a ser muy superiores y eso justificaban pues, el tratamiento exclusivamente por el tema del fármaco. Y bueno, y lo que os comentaba antes de que estos procesos de reforma psiquiátrica pues a lo mejor pues tardaron a veces 10, 15 o 20 años en completarse, incluso probablemente haya muchos movimientos asociativos de familiares que piensen que realmente no ha sido o no se ha completado en toda su totalidad, ¿no? De forma que bueno, que hay diferentes vivencias, ¿no?, respecto al nivel de implantación de este tipo de recursos. Bien, incluido pues una situación que también pues yo quería un poco remarcar y que veréis un poco en las conclusiones finales. Yo ahora últimamente pues me dedico, bueno, he estado trabajando con un tema de TMG, pero me dedico también mucho en la validación de tratamientos, ¿no?, y ver los tratamientos que funcionan y los que no funcionan, ¿no? Y bueno, y quizás una de las cuestiones más relevantes que hay en estos temas es que realmente lo que funciona rara vez es lo que se hace en la realidad. Muchas veces pues se parte de la idea de que lo ideal sería hacer un tratamiento combinado en donde el tratamiento psiquiátrico en base a fármacos se combinara con intervenciones psicológicas y con otras actividades psicosociales, ¿no? Y en realidad muchas veces pues muchos pacientes solo siguen un control farmacológico y no en todas las ocasiones se favorecen de lo que es este planteamiento combinado. Bien. Señalado esto, pues quería un poco centrar mi atención en lo que son los principales tratamientos psicosociales dentro de lo que es el ámbito de varias disciplinas que confluyen en el objetivo, ¿no?, de atender de una forma integral lo que sería las personas que tienen trastorno mental grave. Bueno, voy a poner aquí un pequeño listado para que ustedes puedan visualizar pues todo ello, ¿no? Algunos de ellos son paquetes integrados, algunos son tratamientos psicológicos per se, otros son plenamente psicosociales, algunos están planteados como paquetes que incluyen a otros, pero bueno, probablemente en este vistazo que puedan hacer a grandes rasgos, pues pensarán, bueno, pero ¿y esto? ¿Tantos tratamientos? ¿Qué ocurre con esto, ¿no? ¿Esto se da todo a la vez? ¿Cuál es el mejor o cuál es el que se debería de implementar? En realidad, pues engancho un poco con el segundo mensaje que yo quería un poquito transmitir, ¿no? La esquizofrenia y los trastornos mentales graves son problemas muy heterogéneos, en donde según el curso, la evolución, los síntomas y las características personales de las personas que lo padecen, pues sus necesidades y objetivos terapéuticos son diferentes. No existe un único tratamiento que sirva para todas las personas que tienen trastorno mental grave, ¿vale? Una persona con trastorno mental grave, en función del momento de la enfermedad que tenga, de sus síntomas y de sus características, debería tener a su disposición unos paquetes o una serie de intervenciones que profesionales que deben de ser gestores de sus casos deberían de ir seleccionando y agrupando en tratamientos personalizados que deberían de prescribirse para un individuo en un momento en concreto del momento de su enfermedad. Ese tipo de asunción terapéutica debería de tener un seguimiento y una revisión, de manera que una persona no va a recibir durante toda su vida el mismo tratamiento, sino que, bueno, pues que, como comentaba Francisco Javier, para algunas personas le puede ser en un momento dado de su vida muy importante hacer actividades de arte o actividades deportivas, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues en otro momento de su vida pues van a requerir una hospitalización, ¿de acuerdo? O van a estar preparados o no para hacer empleo con algún tipo de nivel de supervisión, o van a poder darle prioridad pues a una u a otra
actividad o planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en algunas ocasiones con el tema este de dedicarme al tema este de las validaciones de tratamiento, la gente me insiste mucho, pero ¿cuál es el mejor? Pero ¿cuál es el que tiene más evidencia, ¿no? Además todo el mundo dice que lo que hace tiene evidencia, ¿no? Y en realidad, pues bueno, a mí me gusta pues transmitir un mensaje de que no hay una fórmula exacta, una respuesta única a esta pregunta. La mayoría de los planteamientos que ven ustedes en pantalla pues tienen un mayor o menor nivel de evidencia, pero en realidad más que el planteamiento en sí, está, pues bueno, el que realmente vaya dirigido a lo que les comentaba, ¿no? A una persona en concreto con unas características en concreto. Me encantaría hablarle de todo ello. Pero no quiero quedarme hasta mañana. He seleccionado algunos que, bueno, por dar un repaso rápido a algunos de los objetivos y, bueno, pues voy a hacer digamos, una pasadilla rápida y me voy a centrar un poco en el foco, en lo que quiero un poco el mensaje más importante que quiero transmitir. Bueno, quizá para los estudiantes de psicología si hay, pues la terapia cognitivo-conductual es uno de los tratamientos de elección más importantes que implementan los psicólogos, ¿no? en el tratamiento de TMG, y que tiene pues un paquete terapéutico formado por distintas técnicas que ven ustedes en pantalla y que hoy por hoy pues uno de los abordajes psicológicos que más evidencia tiene, a pesar de que hay otras técnicas también que están avanzando en este sentido. La psicoeducación es un planteamiento pues bastante importante y necesario, tanto para el paciente como para los familiares, tanto en el inicio de los cuadros, ¿no? como en el acompañamiento, por lo menos en los primeros años, y que debe darse en todos los casos y desde el principio. Se han validado bastantes programas de psicoeducación, tanto a nivel individual como grupal, y bueno, pues yo creo que una de las actividades también más recomendables para implementar. La habilidad social para vivir de forma independiente. Bueno, aquí hay muchos paquetes terapéuticos que, bueno, un poco lo que persiguen es intentar por reintegrar a las personas que tienen TMG, sobre todo que la han impedido por brotes psicóticos, por hospitalizaciones, ¿no? O por ya tener síntomas residuales, poder volver a recuperar su nivel de vida inicial. Y bueno, y existen bastantes programas terapéuticos en esta línea. Lo que tienen en pantalla es un resumen de los módulos de Lieberman, que fueron uno de los que más se trabajaron dentro del contexto de lo que él llamó rehabilitación integral de los enfermos mentales crónicos, y así como muy rápidamente, son 9 módulos que lo ven ustedes aquí en pantalla, y entonces pues este equipo, que era de la Universidad de California, pues básicamente lo que seleccionaba era 2 o 3 módulos para un paciente según sus necesidades, ¿no? De manera que en función del momento en que el paciente estuviera, pues a lo mejor, pues qué es lo que podría necesitar. Pues bueno, un módulo de control de manejo de la medicación por todos estos momentos, sobre todo iniciales, ¿no? Los que abandonamos los tratamientos farmacológicos, ¿no? Y se quería hacer especial énfasis, ¿no? en intentar trabajar la adherencia al tratamiento, ¿no? O el de manejo de síntomas y prevención de recaídas, ¿no? De manera que en función del momento en el que estaba, pues trataba, ¿no? Y veis pues que tenéis módulos pues muy psicosociales, ¿no? Como por ejemplo el de ocio y tiempo libre, ¿de acuerdo? Que un módulo también que se copió mucho dentro de lo que fue el movimiento asociativo aquí en España, cuando se empezaron a crear los primeros clubes psicosociales, ¿no? También financiados por Faisen aquí en Andalucía, ¿no? Pero también otros módulos como el de relaciones íntimas y sexuales, o el de habilidades para intentar buscar trabajo, ¿no? De manera que, de alguna manera u otra, pues se mezclaban módulos evidentemente más con cariz clínico, con otros de cariz psicosocial, ¿no? Porque es cierto que al final, bueno, pues el abordaje de este tipo de problemas pues se tenía que hacer de manera conjunta. ¿Vale? Mi experiencia clínica fue dentro de este ámbito, y nosotros, yo en el momento en que empecé a trabajar en un programa piloto, nosotros aplicamos varios módulos de Lieberman, sobre todo el control de la medicación y el de síntomas, pero lo hicimos a nivel domiciliario, ¿no? con pacientes de TMG, fundamentalmente con diagnósticos de esquizofrenia,
que se habían perdido en el sistema. Saben que cuando en algunos momentos hay pacientes de esquizofrenia que a lo mejor no tienen conciencia de enfermedad, que dejan el tratamiento y dejan de acudir a los equipos de salud mental. Entonces nosotros íbamos a sus domicilios para intentar recuperarlos en el sistema y engancharlos con este tipo de módulos, y de hecho hicimos uno de los primeros RCTs de atención domiciliaria, ¿no? Para la recuperación de trastornos mentales graves, que fueron publicados en revistas, incluso lo tenéis en las revisiones de Cochrane, ¿no? Respecto a la evidencia, ¿no? de este tipo, y fue señalado por un monográfico, ¿no? De tratamientos psicosociales eficaces, ¿no? para la esquizofrenia. Y dentro de ese contexto pues hice colaboraciones con el equipo de Robert Lieberman, también, como comentaba Adolfo, y con el propio Adolfo también en adaptar parte de esos módulos y traducirlo al castellano, y en trabajar un poco pues estos aspectos. Bueno, al margen ya de esta experiencia, pues sí me gustaría también pues hablarle de otros sistemas, ¿no? Como el de rehabilitación cognitiva, que también ha dado unos niveles de evidencia, sobre todo para un perfil ya de paciente con otras características en respecto al deterioro cognitivo, para su mejora, o por ejemplo a programas de apoyo de empleo y colocación y apoyo individual, o el tratamiento asertivo comunitario, ¿no? Y aquí sí me quería un poco parar, porque en realidad planteamientos como el tratamiento asertivo comunitario son, digamos, parte de los enfoques que yo veo más necesarios, ¿no? No sé la experiencia que tendrán ustedes respecto a la realidad, pero en muchas ocasiones nosotros lo que veíamos es que salud últimamente está muy masificada, ¿no? Y muy saturada. Entonces, cuando entra una persona con un trastorno mental grave, en muchas ocasiones el trastorno mental grave va directamente a un psiquiatra, y el psiquiatra fundamentalmente da un tratamiento farmacológico, y a veces se queda ahí. Y lamentablemente el TMG muchas veces no tienen acceso a otro tipo de recursos. Planteamientos como el tratamiento asertivo comunitario implican la supervisión de casos, el que haya un gestor de casos, en donde el psiquiatra es importante, pero también es importante el psicólogo, la psicóloga, trabajadora social, enfermera, terapeuta ocupacional, y otros perfiles que hacen un tratamiento individualizado, pensando esa persona, además del fármaco, de qué se podría beneficiar, ¿de acuerdo? Que sería lo deseable. Pero existen muy pocos casos en donde en el sistema público el trastorno mental grave lo puede ver el psiquiatra con los fármacos, el psicólogo con sus terapias, y trabajadores sociales, educadores, monitores, y hacerse acopio de recursos psicosociales de una manera integrada, coordinada, ¿de acuerdo? Y adaptada a esas situaciones, ¿no? Entonces, los modelos de tratamiento asertivo comunitario lo intentan, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera u otra hacen que los equipos trabajen de manera coordinada e intentan que se responsabilicen o tutoricen cada uno de ellos pues a un número determinado de pacientes, e intentar analizar un poco esas necesidades que puedan tener desde un punto de vista personalizado, multidisciplinar, sanitario, pero también psicosocial, pensando un poco en esas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de modelo sería un poco lo ideal o lo deseable a lo que nos deberíamos de intentar acercar, que yo entiendo que en el momento en el que nos encontramos, en donde no, digamos, nuestra sanidad pública pues se encuentra totalmente saturada, pues a veces no es un problema ya tanto de los profesionales, que suelen ser magníficos, sino de que no contamos con los medios para poder desarrollarlo con toda la eficacia que nos gustaría. Bien, sobre evidencia, bueno, pues ya les comentaba antes que evidencias tenemos muchas, ¿no? Pero yo quería señalar algunas que a mí me resultan especialmente significativas, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar con los pacientes que todo el mundo me decía: el tratamiento de elección, lo más importante siempre, los fármacos. Y no voy a decir que no lo sea, ¿vale? Pero bueno, está habiendo evidencia de que realmente en algunos momentos los fármacos a lo mejor no son tan decisivos.
y a lo mejor para personas encontrar un trabajo, normalizar su vida, reintegrarse, hacer actividades de ocio y tiempo libre, deportivas, a lo mejor puede ser igual de importante o más que el hecho del tratamiento farmacológico. Entonces, digamos, se ha maximizado los efectos de los fármacos y minimizado las intervenciones psicosociales, y creo que quizá a lo mejor, y con esto no quiero tampoco, en fin, dar mensajes equivocados, pues los tratamientos farmacológicos a lo mejor no son tan efectivos, ¿no? Y los psicosociales podrían ser mucho más efectivos o tener resultados, y así parece el guía NICE, que como sabéis es un organismo autónomo del Reino Unido que informa sobre la evidencia, ya ha señalado, ¿no? O ha puesto al mismo nivel intervenciones psicosociales, ¿no? Igual de importantes que el de tratamiento farmacológico, ¿no? Y sobre todo lo que os comentaba antes del tratamiento mixto combinado, que llega un momento en que yo ya no sé si en realidad es una realidad o es una utopía, ¿no? Porque muy pocos pacientes hemos visto que de manera continuada y a lo largo de la vida se pueden beneficiar de este tipo de tratamiento de manera coordinada. Bien, no todos los tratamientos son deseables para todos los pacientes, eso también creo que es importante. Hay muchas veces que nos venden que todo el mundo tiene que hacer esto, o que todo el mundo tiene que tomar esto, o tiene que hacer esta actividad, y yo creo que no. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé, íbamos a por los domicilios, pues nosotros nos encontramos, ustedes saben que hay, pues no sé, unidades de rehabilitación de área, por ejemplo, y tal. Bueno, pues hay pacientes que no quieren ir a la unidad de rehabilitación de área. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no tienen el perfil para ir a ese tipo de unidad de rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces, yo también quiero mandar una imagen en que no todo es válido para todos, ¿no? Sino que también hay que ver pues qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a implementar, ¿no? Y que una persona pues puede recibir diferentes tratamientos de forma conjunta o modificarse según su evolución, y bueno, y también es cierto que no todos los tratamientos tienen el mismo nivel de evidencia. Bien, también me gustaría, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Esta tabla, por ejemplo, era de la EPA, de la APA, que señalaba, pues para que vierais los tipo 1, tipo 2, tipo 3 son niveles de evidencia, ¿no? El tipo 1 es el mayor nivel de evidencia, el tipo 2 un nivel intermedio, el tipo 3, bueno, pues eran todavía muy iniciales, ¿no? O en fases experimentales, pero bueno, también creo que es importante que veáis que aunque todo el mundo diga esto está basado en la evidencia, muchas veces los niveles de evidencia no son similares, ¿no? Bien, eso también para mí es muy importante, porque igual que he dicho que no se puede hacer todo con todo, tampoco se puede hacer en todo sitio, ¿de acuerdo? Hay lugares en donde se deberían de hacer unas cosas y no se deberían de hacer otras, y viceversa, ¿no? De manera que también hay que no perder un poco el contexto de qué unidades participan dentro de lo que es este proceso. Y también una cuestión que creo que también es importante, que bueno, pues que la salud mental pues está muy psiquiatrizada, y no es que tenga nada en contra de los psiquiatras, ni muchísimo menos, que he trabajado con ellos siempre y he tenido una magnífica colaboración, pero creo que hay que darle un papel mayor a otro tipo de perfiles, ¿de acuerdo?, que se puedan integrar dentro de lo que son esto. Y sobre todo, que también una de las cuestiones que yo he visto en algunas ocasiones, las intervenciones se ven como departamentos estancos, ¿no? Entonces usted viene aquí a hacer ocio y tiempo libre y esto está desconectado de su tratamiento, ¿de acuerdo? O usted viene aquí a la URA o va y entonces tan importante como saber qué hacer en cada momento está el que haya una coordinación entre todas aquellas personas que trabajan tanto de una perspectiva clínica como social dentro de lo que es el tratamiento, ¿no? Y bueno, y respecto a esto, pues ya un poco redundar lo que he comentado, el tratamiento combinado pues muchas veces no se aplica, no se personalizan los tratamientos, que yo creo también que quizás uno de los mensajes que más me gustaría pues transmitir, que quizá pues hay un excesivo protagonismo de los psicofármacos, ¿no? Y sabéis que incluso hay ahora mismo movimientos importantes, ¿no?, que incluso lo están cuestionando y demás. Infravaloración de las intervenciones sociales y bueno, y poblaciones olvidadas, ¿no? Y esto también quiero, hace poco más de 5 años se hizo un estudio en la Comunidad de Madrid, intentando hacer un diagnóstico social de las personas que estaban tiradas en las calles durmiendo y tal, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que aparte de problemas de adicciones y demás, más de un 70% podían cumplir criterios de TMG, ¿no? Entonces lo que quiero decir también que hay mucho TMG fuera del sistema.
o fuera de contexto en donde realmente no se han recuperado, ¿de acuerdo? Y entonces también esto es importante porque, bueno, algunas veces pues no somos conscientes de que no todos los tratamientos que estamos implementando están dirigidos a todas las necesidades que pueden tener todos los perfiles de TMG. Y hay un perfil de TMG que hoy por hoy pues no se está atendiendo, ¿no? Y eso tiene que ver un poco también con la apuesta política, ¿no? Y el estigma, ¿no? del colectivo de TMG, que quizá pues no reciba suficientes recursos que creo que habría que potenciar y que habría que implementar. Bien, y finalmente, bueno, esto es un ejemplo para que, bueno, porque cuando decimos que no tenemos recursos, si lo vemos en comparativa, esta misma diapositiva en donde podéis ver el número de psicólogos por 100.000 habitantes, ¿de acuerdo?, en comparación con otros países, os la podría poner exactamente igual para psiquiatras, para terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y personal de enfermería, ¿de acuerdo? Entonces, con tan pocos recursos, ¿cómo vamos a hacer tratamiento psicosocial si a veces ni siquiera los psicólogos de salud mental tienen acceso a poder trabajar con esquizofrenia, ¿no? Porque solo están con el tema de psiquiatría, ¿no? Y esto podríamos un poco pues repetirlo en otro tipo de contexto, y realmente para hacer esto lo que hacen falta son más recursos y más profesionales interdisciplinares, ¿no? Bien, beneficio, bueno, pues todos. Las intervenciones psicosociales pues han demostrado pues tener múltiples tipos de beneficios. En función de algunas de ellas, pues bueno, pues tienen o inciden más en unos que en otros, pero realmente hoy por hoy no hay nada que no apoye el hecho de que el tratamiento psicosocial también debería ser un tratamiento de elección al mismo nivel que el tratamiento farmacológico, ¿vale? Por un poco pues todo lo que implica en la mejoría de esto. Y bueno, y quiero un poco también, yo muchas veces, ahora sobre todo que estamos más metidos con el tema de la validación de tratamiento, a veces cuando voy a sitios que me cuentan un poco lo que hacen y tal, tengo la sensación de un poco de que cada profesional va un poco con su rollo, ¿no? O sea, yo que hago deporte, pues deporte, yo que hago arte, psicoeducación, tal, ¿no? Y lo veo ahí un poco como algo que se va haciendo y muchas veces no se hace, o sea, se hace a veces sin ton ni son, ¿de acuerdo? Y ni siquiera sin ser consciente de lo que le puede venir bien. Incluso a veces hacemos cosas que no le vienen ni bien al paciente y lo podemos hasta empeorar, ¿no? Entonces no creo que el tema de esto sea vamos a hacer cuantas más cosas mejor y todo ahí rápido y todo para todo y igual, ¿no? Yo creo también que hay que intentar dar un cierto orden. Y bueno, yo dibujaba esto de distintos colores, un poco simulando que esos distintos colores, pues bueno, pues a lo mejor el rojo son los fármacos, el amarillo somos los psicólogos, las psicólogas, el verde el trabajo social, el azul la enfermería, los monitores, los auxiliares, los familiares. O sea, es que hay mucha gente implicada en esto y habría que un poco coordinarlo a todos para saber un poco cómo lo hacemos, ¿no? Y en centro, obviamente, el paciente, los tratamientos deberían ser personalizados y deberían ser integrados, deberían de ser adaptados a la evolución y a las características sintomatológicas de los pacientes y bueno, y estar bien coordinados. Entonces, bueno, un poco este es el mensaje que yo les quería un poquito transmitir, pero también muy basado en la conciencia de realidad que tengo, de que una cosa es lo que se debería de hacer y otra cosa es lo que normalmente se hace, pero bueno, yo creo que hay muchas personas, muchas instituciones que están intentando perseguir que nos acerquemos cada vez más a este posicionamiento de tratamiento integral, del trastorno mental grave, de intentar generar pues, una cultura o una filosofía en políticos, en gestores y en profesionales para intentar visualizar esto pues de una manera mucho más transversal, ¿de acuerdo? Y complementaria. Muchas gracias por Gracias, Juan Antonio. Bueno, completamos así la mesa redonda. Creo que también, hemos hecho un gran recorrido y hemos acabado con una revisión general. Vamos mal de tiempo. Podemos, si hay alguna pregunta en la sala, pues ahora formularla. Y si no, también yo creo que la ocasión para comentar en el descanso que haremos ahora, de media hora, vamos a respetar el descanso porque llevamos 3 horas casi seguidas,
bueno, pues para comentarlo más en privado, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión o algún comentario, alguno de los ponentes. Entonces vamos a dar las dos opciones. Vale. Espera, el micrófono ahora. Un momentito. Al último ponente agradecerle su intervención y preguntarle por su opinión sobre la experiencia de diálogo abierto que se inició en Finlandia y que se quiere extender a otros países. Gracias. Muy bien. Bueno, para mí diálogo abierto me ha parecido siempre una muy buen planteamiento. Lo que pasa es que yo creo también, como les comentaba anteriormente, que casi todo tipo de intervención y de actividad que se pueda plantear con una persona que tiene TMG se tiene que evaluar si la persona se encuentra en el momento y tiene las características como para poderse beneficiar de ese tipo de actividad. Yo, por la experiencia, por ejemplo, cuando trabajaba en atención domiciliaria, pues he visto a personas descompensadas, he visto personas en brotes psicóticos, he visto personas que estaban totalmente dejadas de las manos de Dios, encerradas en un piso, aisladas. Entonces, muchas veces veo que en algunas ocasiones, en algunas instancias, se intenta forzar que haya personas que vayan a sitios o que hagan cosas para las cuales no se encuentran en el momento de su enfermedad, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchas personas que pueden recibir muy bien como una alternativa diálogo abierto, pero siempre que cumplan pues sus características de encontrarse en el momento y tener la motivación suficiente como para poderla implementar. Gracias. Vale, gracias.